ver. Listo. Ahora vamos a colocar el streaming. Listo. Si gusta abrir, si puede abrir el micrófono y comenzamos. Ok, perfecto. Buenos días. En nombre de la Universidad de San Pedro Sula, les damos la bienvenida a todos ustedes a la conferencia Identificando el Patrimonio Religioso Colonial en Honduras, preparada por la clase de Organización de Congresos y Convenciones de la carrera Administración Turística. Y para iniciar, le damos la bienvenida al licenciado Nelson René Carrasco, quien será nuestro conferencista. Él es licenciado en Historia y egresado de la Maestría en Historia de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente se desempeña como jefe interno de la Unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y además es docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se ha destacado en grandes líneas de investigación como historia regional, en historia de los pueblos indígenas e historia de las imágenes con devociones religiosas y coloniales en Honduras. La metodología que usaremos durante la intervención del licenciado Nelson René Carrasco es que ustedes pueden hacer sus respectivas preguntas o comentarios en el chat de la plataforma de Google Meet, las cuales serán despejadas al final de la exposición. Y sin más preámbulos, queda con nosotros el licenciado Nelson René Carrasco. Buenos días, tengan todos y todas. Muchas gracias por la amplia presentación. Muchas gracias a la Universidad de San Pedro Sula por la invitación también a este importante evento. Muy agradecido de tomar en cuenta las investigaciones históricas que se están realizando en Honduras y de nuevo agradecerles. Y bueno, vamos a tratar de hablar un tema general y también un tema que es, bueno, desde un punto de vista general, pero es un tema también muy particular, importante para todos, ¿no? Desde un punto de vista histórico, desde el turismo, ¿no? Desde el patrimonio. Entonces, es un tema agradable también y por supuesto, será como una parte introductoria, algo muy general. Es como el ABC del patrimonio religioso colonial. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros trataremos de ser lo más didáctico y lo más también específico para que se puedan ir entendiendo, ya que es un tema asimismo que sí es introductorio, general, pero sí también es amplio y se necesitará de una buena conexión entre ellas, ¿no? Desde el inicio a fin, que puedan ir siguiendo la presentación. Entonces, para ello he propuesto este nombre al tema, ¿no? Identificando el patrimonio religioso colonial en Honduras, ¿no? Porque esta categoría de identificación, no llegaremos a interpretar, no llegaremos, ¿verdad?, a analizar sobre todo, sino una breve identificación que nos pueda servir de manera general para que nosotros encontremos un valor agregado ya del que conocemos de nuestro patrimonio cultural en Honduras. Así que sin más preámbulos, yo pasaré a explicar el contenido que tenemos en este momento para la exposición. Bien, partiendo de ello, como es un tema también amplio, como ya les mencionaba, existen conceptos importantes que debemos nosotros conocer o debemos saber interpretar en este momento, ¿no? Para que no queden algunos vacíos desde el inicio en lo que hablaremos. Identificación. Primero vamos a ver qué podemos nosotros saber por identificación. ¿Cómo manejaremos esta parte de identificación en un inicio, ¿no?, en este tema? Entonces, veremos que la identificación será un recorrido visual por todas las manifestaciones artísticas que se han materializado en los diferentes inmuebles y también muebles religiosos del periodo colonial en Honduras, ¿no? Entonces, nuestro principal, ¿verdad?, fuente serán las manifestaciones artísticas, en este caso la parte arquitectónica, las esculturas, las pinturas, etcétera, ¿verdad? Eso será nuestra principal fuente de
de análisis también, y de ahí partiremos haciendo la investigación y veremos esto como un patrimonio. Y nuestro segundo concepto importante dentro del tema es desglosar qué es patrimonio religioso. Bien, entonces entenderemos nosotros primero como patrimonio, ¿no? ¿Qué podemos entender como patrimonio? El patrimonio se puede considerar como esa herencia que hemos obtenido desde nuestros antepasados y llega hasta nuestros días como una conexión, ¿verdad? Mediante estos recursos, llega a una conexión hasta el presente, y es de nuestra obligación conocerlos primeramente y preservarlos para las nuevas generaciones y mantener este enlace con nuestros antepasados, ¿no? Y es así que llega el patrimonio cultural. Y ahora nosotros que podemos hablar de patrimonio religioso. Entonces el patrimonio religioso, por supuesto, incluye desde lo material, los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Cuando hablamos de muebles nos referimos, por ejemplo, a piezas, ¿no? Como las esculturas, las pinturas que se pueden trasladar en algún momento, y los inmuebles, las edificaciones, ¿no? Las iglesias, los templos, los conventos, algunos colegios, o que fueron en ese momento desde un punto de vista elaborado, de un punto de vista religioso, con ese fin, ¿no? Y que tienen un valor, por supuesto, estético y divino, ¿no? Son espacios religiosos y son espacios sagrados. Y bueno, que todos están asociados a un culto, ¿no? El culto religioso en su momento fueron elaborados para ello. Y bueno, el periodo colonial de la provincia de Honduras, ¿no? Como un repaso, cuando decimos colonial, es que en este tema nosotros hablaremos solamente de este periodo que comprende entre 1502 a 1821 para Honduras, ¿no? Eso está periodizado, ya, con esto inicia la época colonial y finaliza en 1821, que justamente este año estamos cumpliendo 200 años, es el bicentenario de la independencia, bien, donde Honduras fue una provincia que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, y esta era una colonia del Reino de España por todos estos años, ¿no? Entonces, para que vayamos específicamente viendo los conceptos de este tema y tengamos una claridad en este momento. Uno de los objetivos, el principal es identificar la iconografía religiosa, ¿no? Cuando nos referimos a iconografía, la iconografía es como el análisis de las imágenes. Son las imágenes solo que analizadas, ya, no es, nosotros decimos, no, esa es una imagen, sí, pero ya cuando la analizamos, ya la vamos viendo como iconografía, ¿no? ¿Qué imagen es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funcionó en ese momento? Y sobre todo imágenes religiosas. Bien, ¿y con qué fin? Bueno, para entender su significado y el mensaje que tienen los templos, y para una revaloración de nuestro pasado, y que llega hasta nuestros días materializado como patrimonio cultural religioso. Aquí es importante entender esto, ¿no? Primero, por eso el concepto de identificar, ¿no? Entonces, identificaremos esta iconografía religiosa. Esto nos permitirá entonces ahora tener una mejor comprensión de lo que está en estos templos, ¿no? Porque estas imágenes no están ahí por estar, no es porque se le antojó a algún al clero del momento, ¿no? O a los cofrades, a los mayordomos, decir, yo quiero esta imagen, pongámosla aquí, que aquí se vea más bonita porque está en lo más alto. No, eso tiene un mensaje. Cada imagen tenía un mensaje específico que por medio de ello entonces se daba a conocer el evangelio. Ya nosotros vamos a ver esa parte, ¿no? Bien, y también había una conexión con el espectador, con el devoto, ¿no? En ese lugar donde estaba había una conexión también especial, era necesario para el culto. Y al conocer nosotros qué imagen es y para qué servía, podemos entonces valorar mucho mejor esto que está en los templos y que son nuestro patrimonio, ¿no? Es nuestro pasado, y llegan, ¿no? Materializados. Todas estas ideas se han materializado en obras artísticas y llegan como patrimonio cultural religioso, ¿no? Es importante porque ahora se conoce este término de turismo religioso. Ya es diferente, claro, ¿no? Pero el turismo es la actividad, es lo que hacemos en esos templos, que mucho lo que nos atrae también, pero en la actualidad muchos de estos espacios sagrados, de esos templos, ya solo cumplen con un fin turístico en la mayoría, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en este caso,
que ya el culto como espacio de culto así es menor, pero sí como espacio de turismo religioso es mayor, ¿no? Por la misma historia que ya tienen o ya nos cuentan estas edificaciones y estos inmuebles. Y para hacer un repaso entonces general de la provincia de Honduras en el periodo colonial, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Porque todo es un proceso histórico. Y para comprender lo que vamos a hablar de imágenes, tenemos que verlo con ojos del pasado, de ese contexto, ¿no? Nosotros no podemos juzgar la historia, no podemos ver la historia con nuestros ojos del presente, ¿no? No podemos decir, no, esas imágenes, ¿para qué están ahí? Esas imágenes no nos dicen nada, no, tenemos que ver por qué funcionaron también en el momento, ¿no? Porque era un discurso de la imagen. Vean cómo es importante en la actualidad la imagen, ¿no? En la tecnología. Entonces, en ese momento, la imagen tenía ese mismo fin, ese mismo discurso un discurso también en algún momento pedagógico, pero también de expansión del culto, de la religión, de la colonización en todo a la América española. Bien. Entonces, ¿qué pasaba con Honduras? Bueno, Honduras es una provincia, era una provincia dentro de la Capitanía General de Guatemala o la Audiencia de Guatemala. Entonces, estaba compuesta por lo que hoy son los países de Centroamérica, ¿verdad? Guatemala como la sede, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, todas ellas provincias, y bien cada una, aunque estaban dentro del engranaje colonial, dentro de toda esta organización del gobierno y la administración colonial, pero tenían sus particularidades. En este caso, Honduras se destacó desde el punto de vista económico por una actividad específica, que fue la minería. Entonces, Honduras es una provincia que dependió mucho de la minería, ¿no? La minería que se realizó en alguna manera en Occidente y se fortaleció sobre todo y logró su apogeo en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, aquí en el centro y sur del país. Bien. También una provincia secundaria, podríamos decirlo, ¿no? No era donde estaban los reyes enfocados o el poder español, ¿no? Se enfocó más que todo en la época colonial en el virreinato de Nueva España, en México, y el virreinato del Perú, ¿no? En Bolivia, Perú, bien, porque estaban allí la gran cantidad de oro y plata, pero sí fue importante para la misma corona y toda la Capitanía General de Guatemala, Honduras, ¿no? Porque era el sitio donde se extraía la mayor cantidad de minerales. ¿Y por qué hago énfasis en esto, no? Porque eso permitió que existiera un cierto excedente, una cierta riqueza, y que con ello entonces pudieran hacer esta gran cantidad de templos en Guatemala, y sobre todo la platería, las esculturas, bien, porque había un excedente importante, ¿no? Y todas estas personas que explotaban los minerales eran criollos o españoles devotos, ¿no? Porque se vivía dentro de un mundo, esta provincia de Honduras socialmente vivía dentro de un mundo religioso, nada estaba fuera de la religión, ¿no? La religión dominaba mucho la mentalidad. En ese momento no había un Estado, por supuesto, un Estado laico, todo, no era conocer el calendario litúrgico, conocer la vida de los santos, era algo importante, algo esencial, ¿no? Con ello uno podía, desde luego, después de la colonización, en este momento, desde los inicios de la conquista y la colonización, ya hasta los agricultores tener los ciclos de siembra y cosecha, ¿no? Con algunos ejemplos de vida de santos y las fechas de ceremonias de estos, ¿no? Entonces, era demasiado importante. También la iglesia estaba en este momento encargada de la parte educativa, de la parte social, bien, y sobre todo la sede del poder en Honduras, del poder religioso y el poder político, que ambos tenían un alto grado, ¿no? de responsabilidad desde la corona española y desde también la Iglesia Católica Romana. Entonces, estuvo la sede en Honduras, en el centro de Honduras, en Comayagua, ¿no? Comayagua se convirtió la sede del obispado de Honduras, ya un poco tardíamente. Primeramente inició en Trujillo, como ustedes conocen. La conquista y un poco la colonización inició por la costa, pero donde estaban concentradas la mayor parte de poblaciones indígenas era en el centro y occidente, lo que permitió entonces que
allí se fundaron las principales colonias, las principales villas y ciudades españolas, ¿no? Con el fin principal de extraer oro y plata y obtener mano de obra, ¿no? Y esclava posteriormente también. Entonces, el centro político y religioso fue Comayagua, y ahora nosotros entonces con esto comprendemos por qué esa cantidad de iglesias en Comayagua, por qué están adornadas esas iglesias también en Comayagua, ¿no? Porque era la sede del obispado. Un obispado que no era independiente, sino más bien dependía en primer momento del arzobispado de México y ya en el siglo XVIII del arzobispado de Guatemala, ¿no? Entonces, y hasta posteriormente el siglo XX se hace independiente. Pero eso permitió también la producción de gran cantidad de obras artísticas desde un punto de vista religioso en Honduras, y también la exportación y también traer desde Guatemala o de Sevilla obras importantes para las iglesias principales, ¿no? de Honduras, ¿no? Importaban también este tipo de imágenes. Sobre todo no se desarrolló tanto el arte en Honduras, pero sí había una buena conexión comercial. Entonces, más o menos ese es un contexto de Honduras. Claro, en un primer momento, en el momento de la conquista, no existe este tipo porque era un momento nada más de conquista militar, ¿no? No había los inicios de la colonización. Entonces, en el aproximadamente siglo XVI y principios del siglo XVII, todavía no tenemos estas fundaciones, no tenemos la gran cantidad de iglesias o el desarrollo de las manifestaciones artísticas. Es prácticamente hasta finales del siglo XVII y, por supuesto, todo el siglo XVIII que se inicia con la gran construcción de iglesias y diseño de esculturas, pinturas, retablos, etcétera. Bien. Ahora, después de conocer el contexto nacional y también en un contexto general de los conceptos de lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Europa, ¿no? Porque si fuimos una colonia, nosotros recibimos toda la herencia europea, ¿no? Claro que se va en algún momento mezclando con la herencia americana de los pueblos originarios y se va haciendo un sincretismo cultural, un sincretismo religioso, por supuesto que sí, pero la herencia inicia en Europa y desde allá se trae todo este conjunto de toda la cultura europea, ¿no? La cultura castellana, y se implanta aquí. Y desde el punto de vista religioso no va a ser la excepción, más bien será el que tiene más éxito, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasaba en Europa, ¿no? En Europa, para el siglo XVI, o sea, 1500, había unos movimientos importantes dentro de la misma iglesia. ¿Cuáles eran estos movimientos? Por ejemplo, la Reforma Protestante para 1517, ¿no? Y esta Reforma Protestante llevada a cabo por Martín Lutero con ideas muy claras sobre una reforma en la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, bien, que dio como fin, bueno, un rompimiento de la misma Iglesia, y esto provocó una respuesta de la Iglesia Católica, ¿no? Y la Iglesia Católica tenía como su tesoro en América también, porque estaban iniciando América y evangelizando, entonces estaban obteniendo nuevos adeptos, ¿verdad? En América. Y bueno, la contrarreforma se le llamó a este proceso donde la Iglesia Católica dio respuesta a la Reforma Protestante. Pero esta contrarreforma no fue nada más así una pequeña reunión y nos decimos, no, le vamos a hacer frente a esto que está pasando. No. Para ello se convocó a un concilio ecuménico que se llamó el Concilio de Trento, ¿no? Por haberse realizado en esta localidad. Bien, prácticamente entre 1545 a 1563. Fueron muchos años en este concilio, donde la iglesia determinó cómo iba a evangelizar ahora, ¿no? Y por supuesto, el laboratorio de evangelización, de una nueva evangelización, fue América con todas sus sociedades indígenas. Bien, entonces, en este concilio de Trento, aparte de todo lo que se dijo, ¿no? Se hizo un capítulo específico para las formas de evangelización y con ellas el uso de las imágenes. Esto es importante porque todas las imágenes que vamos a recibir o que se van a realizar en Europa y en América
van a estar basadas en preceptos del Concilio de Trento, ¿no? Digamos, ninguna imagen era inventada por inspiración del artista. Habían los suficientes manuales que le decían cómo debía esculpir o cómo debía pintar una imagen, qué elementos debía llevar y sobre todo cuáles eran las imágenes permitidas y cuáles eran las imágenes prohibidas también, ¿verdad? Eso, recuerden que había un control importante. Entonces, este Concilio de Trento, conforme a las imágenes, estableció lo siguiente, ¿no? Que a todos los fieles deberían, pues, tener una intersección y invocación a los santos, a las reliquias, ¿no? Vean que eso era como una de las principales tesis de Martín Lutero, es decir, la parte de las imágenes y convertirlos en iconoclastas, es decir, estar en contra de las imágenes. Y entonces dice la iglesia que no, entonces nosotros más bien vamos a, en vez de darnos por vencidos, entonces más bien vamos a fortalecer. Y dentro de este concilio entonces dice que se debe hacer un uso legítimo de las imágenes según las costumbres de la Iglesia Católica y Apostólica, y se deben representar en todas las iglesias. Y desde ahí entonces se adopta también hasta un estilo artístico para y diseñar las iglesias y estas imágenes, ¿no? La iglesia adopta este estilo llamado el barroco, ¿no? Entonces, era no dejar ningún espacio dentro de las iglesias, llenarlas de imágenes de los santos, de la Virgen y de Jesucristo. Con ese discurso, entonces, era un discurso muy importante, muy fuerte y que tuvo éxito en Europa y, por supuesto, en América. Y después de ello, entonces, decidieron hacer ya concilios, lo que le llamaron concilios provincianos. O sea, que en las colonias, ya de aquí de España, se hicieron concilios en México, concilios en Perú, y esto llegaba de una manera más cercana, entonces, las ideas a todo lo que era la provincia también de Honduras, ¿no? Que se debía aceptar, qué imagen se debe aceptar, qué imagen no, de qué forma, etcétera. Bien, entonces, de allí surgieron estas fuentes, ¿no? Ahorita es una parte teórica, ya vamos a entrar también a la parte de las imágenes, claro, por supuesto, porque es identificación de imágenes. Entonces, de ahí surgieron manuales de cómo pintar, de cómo dibujar y qué imágenes dibujar, ¿no? A esto se les llamaban tratados. Los principales textos o las fuentes donde se inspiraron los artistas para iniciar a dibujar, pintar, pero pues la Biblia, los evangelios apócrifos, los tratados artísticos están importantes porque los tratados artísticos surgen después de eso, ¿no? Llamado Juan Molano, y otros, ¿no? Tratadistas de arte, que ellos son los que especifican y amplían lo que el concilio dijo, ¿no? Y ellos eran pues autorizados por la iglesia y por el concilio para que ellos mandaran estos manuales de arte para que se hiciera de esa forma, según como lo dictaba, ¿verdad? Lo que se había hecho en el concilio. Entonces, pasando ya de ese contexto, ¿no? Del concilio y todo el andamiaje que se hizo y cómo llegó a América, veremos dos conceptos importantes. Lo primero, la imagen, cómo esta imagen fue cumpliendo un papel dentro de la historia, ¿no? Primero, como armas de adoctrinamiento, como lo menciona este autor, y la transmisión de ideas y valores. Pues claro, una imagen, como dice, bueno, ya dicen más que 1000 palabras, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las imágenes, ¿no? Cuando llegan los españoles y los frailes, el clero aquí a América, se encuentran una cantidad de pueblos indígenas con una cantidad tremenda de diferentes lenguas nativas. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo iban a transmitir unas ideas, una doctrina con prácticas e ideas del latín, ¿no? Como en la parte oficial de la iglesia, a una gran cantidad de lenguas indígenas? Eso era muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron uso de las imágenes? Porque las imágenes rompían las barreras culturales, ¿no? Uno comprende una imagen sin hablar, es el lenguaje de la persona que lo hizo o quien lo está mostrando. Bien, entonces por eso se enfatizó en el uso de las imágenes. Y bueno, ¿qué imágenes también? No era cualquier imagen, no eran imágenes de la vida de los santos también y cualquier imagen, no, eran imágenes que podrían provocar devoción en las personas, ¿no? En el pueblo,
en los pueblos indígenas, en el mismo pueblo que se estaba formando, ¿no? De mestizos, bien, y que es una imagen de devoción. Digamos, en este momento no importaba la imagen como fuera, ¿no? Si era una imagen, si salía más gordito, más flaquito, si tenía cara dura, herético, o muy serio, o daba terror, daba miedo, no importaba lo estético, ¿no? Porque la relación que debería existir era la relación entre la imagen y el devoto, ¿no? La imagen y el espectador. No importaba la relación entre la imagen y el autor, ¿no? Ya porque una imagen de culto tiene eso esencial, que causa devoción, causa milagros dentro de la población. Y eso es lo que le da la importancia. No tanto le da, claro, dentro de la academia, dentro del especialista, es por supuesto una imagen que es estéticamente muy bien elaborada, con la anatomía también, dentro de sus límites, etcétera. Claro, es más agradable, ¿no? Pero habían imágenes que no necesitaban de eso, sino que causaban una devoción sin necesidad de tener eso, porque lo importante era que tuvieran una adaptación dentro del fiel y dentro del espectador, claro. Bien, entonces estos valores fueron surgiendo de esa manera. Era más importante el valor devocional que el valor estético en un principio, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia, acá la iglesia entonces manda diferentes órdenes religiosas, ¿no? Ya sea el credo regular, el credo secular, y en este caso las órdenes mendicantes, ¿no? Llegan sobre todo a América las órdenes de los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas, los agustinos, los dominicos, pero a Honduras, a la provincia de Honduras, llegan específicamente dos órdenes religiosas, los franciscanos y los mercedarios. En este caso, los franciscanos tuvieron como más amplitud, ¿no? Ya que se dedicaron a las misiones, a ir a estos lugares donde estaban los pueblos indígenas aislados, que no querían, hacían resistencia, no querían entrar dentro de este pues régimen, ¿no? O dentro de esta nueva aculturación, nueva forma de vida. Bien, los mercedarios se encargaron aún más de la parte de los claustros, ¿no? De la educación, ya dentro de estos mismos pueblos. Y entonces, de esa manera, nosotros vamos a comprender las imágenes que tenemos en las iglesias, ¿no? Porque eran imágenes que fueron promocionadas entonces por los franciscanos y los mercedarios, ¿no? Eran las imágenes más relacionadas con ellos. No nos llegan otras imágenes como si vamos a encontrar en México o en Guatemala, bien, que llegaron otras órdenes religiosas. Entonces nosotros se va a reducir a las imágenes que utilizaban estas dos órdenes para la misma evangelización. Claro, dentro de ellas hay imágenes universales, ¿no? Que van a utilizar toda la iglesia, pero también hay imágenes muy particulares de cada orden. Entonces, la organización de la iglesia en Honduras es encargada a estas órdenes religiosas. Bien, por eso vamos a encontrar Iglesia San Francisco, Iglesia La Merced, Convento San Francisco, Convento La Merced, ¿no? En Gracias, en Comayagua, en Tegucigalpa, en Choluteca, que fueron de las ciudades, ¿no? Más grandes en ese momento, de mayor importancia económica y política. Bien, entonces, referido a esto, veremos el conjunto de imágenes. Y ya, como les mencionaba, la iglesia entonces, en la Contrarreforma, la arquitectura, la escultura y la pintura fueron diseñadas bajo este estilo arquitectónico, estilo artístico más bien, llamado el barroco, ¿no? Podemos mencionar que sí, se utilizó el Renacimiento, que venía antes del barroco, que posteriormente hubo un cambio y también había imágenes bajo este estilo en un neoclásico, pero el estilo, ¿no? Como se van a diseñar las iglesias y las pinturas y también las esculturas y adoptado por la iglesia es este barroco, que cuando ya llega aquí a América es bautizado por algunos autores de arte, ¿no? Especialistas en historia del arte, como un barroco sísmico, ¿no? Por el tipo de geografía que existía aquí en América, aquí en Honduras, ¿no? Un barroco criollo le llaman después, etcétera, pero que sí tenían en común que todas las imágenes iban a estar cargadas de atributos de los mismos santos, de la Virgen, de los mártires, bien, para transmitir el mensaje, ¿verdad?, de la evangelización a todo el pueblo. Bien, entonces desde ese punto de vista surgen
los tipos de manifestaciones artísticas. En este caso, desde la arquitectura tenemos la mayor representación son los templos, ¿no? Los templos religiosos. Acá en Honduras tenemos ausencia nosotros, por ejemplo, de estos claustros, ¿no? De la parte conventual, de los conventos. No se dio tanto, eran más sencillas, pero sí las iglesias principales, lo que hoy se convierten en catedrales, que son sedes de un obispado, en este caso Comayagua, ¿no? Y vamos a ver una línea en común, que casi todas estas grandes iglesias son del siglo XVIII, ¿no? Que en ese momento se hace relación también a un contexto histórico importante en la provincia de Honduras como un apogeo de la minería, ¿no? Como una elevación en la parte de la economía, de la misma producción, ya, y que esto permitió entonces un excedente y que estas familias pudieran contribuir a la misma iglesia para realizar estos templos, ¿no? Estas obras artísticas y sobre todo también, como les mencionaba, que Honduras era una provincia secundaria. Estas iglesias tardaron mucho tiempo, ¿no? Y se iniciaban, después pedían más a los fieles, aumentaban un poquito más de impuestos, pedían ayuda al rey, etcétera, porque aún así que son monumentos importantes ya en la actualidad y que son edificaciones muy grandes, pero no estas ciudades no tenían también toda la cantidad para poderlas hacer tan pronto, ¿no? Sino que tardaron hasta más de 50 años en realizar cada una de estas edificaciones. Entonces van a tener sus características, por ejemplo, las iglesias en un mandato siempre casi van a estar orientadas de oriente a occidente, ¿no? Donde con el frente o el frontispicio donde se oculta el sol, casi todos van a tener esa orientación siguiendo, ¿verdad? Los preceptos ya de la misma iglesia, ¿no? Para la formación y construcción de templos. Existían iglesias mayores, iglesias menores, bien, y sobre todo el frontispicio o la fachada, debería tener un lenguaje importante de transmitir conocimiento con las imágenes. Entonces todas van a estar dedicadas a un santo patrón y de ahí el resto de imágenes o símbolos relacionados con este mismo santo, que están dedicados a esta iglesia. Entonces la devoción va a ir en conjunto, ¿no? Y aquí entonces vamos a identificar el uso de las columnas, el uso de los diseños arquitectónicos, ¿no? Viéndolo así como los cuerpos, las calles, que es la parte vertical, remates mixtilíneos, etcétera, ¿no? Y sobre todo también identificaremos en este arte barroco mucha combinación también con trabajo de mano de obra no especializada, bien, y también otro tipo de elementos, ¿no? Porque aparte de los elementos iconográficos de los santos, de la Virgen, también hay elementos zoomorfos, fitomorfos que van a acompañar de buena manera, o sea, plantas, animales que acompañarán de buena manera estos diseños, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya aquí la iglesia también de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, ya un barroco ya casi de las últimas construcciones, ya para finales del siglo XVIII, pero que de los retablos, ¿no? Tiene una tradición importante en el retablo de la misma imagen, de la misma catedral. Y una de las iglesias más antiguas, que por ejemplo que mencionamos desde el punto de vista arquitectónico, como es la iglesia La Merced en Gracia, ¿no? Esto solo estamos nosotros mencionando el tipo de manifestaciones artísticas. Ya después vamos a incursionar porque esto ya la mayoría lo sabe también, todos lo sabemos. Vamos a incursionar en el análisis de alguna iconografía específica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una iglesia importante que pudo romper con algunos de estos parámetros, ya no está ubicada de este a oeste. También esto era importante, no solo para cumplir con lo que decía la iglesia, sino que para el uso de la luz. Recuerden, ¿no? Que siempre esta parte de enfrente que sirve como ventana, como entrada de luz, está al oeste, ¿no? De frente al poniente, porque es donde hay la mayor cantidad de luz, ¿no? En el día, por lo menos en la zona de los trópicos, en la parte tropical. Bien. Y también había una ventana en la parte de atrás de las iglesias que era al naciente o al oriente, ¿verdad? También para la entrada de luz. Recuerden que no teníamos energía, ¿no? Y eran las iglesias, también por eso tenían esas entradas de luz. No habían vitrales tantos aquí en las
provincias como en la actualidad. Entonces, era eso también, un uso de la luz, ¿no? Del ambiente, de los espacios, ¿no? Recuerden también que dentro de estas ciudades no podía haber un templo o una edificación más bien más grande que el templo principal, más grande en proporción, ¿verdad? En volumen también. Entonces, más alto, ¿no? Por ejemplo, la altura debía regirse eso porque era la parte principal. Y con ello, el uso de las campanas, ¿no? Que las campanas controlaban el tiempo. Bien. Y, por ejemplo, esta es la iglesia de los Dolores aquí en Tegucigalpa, que tiene características importantes porque tiene un uso del color. Casi todas estas iglesias tenían un discurso del color porque era de la forma que se comprendía y se conocía quién era cada santo, cada imagen, cada devoción. Pero con esto del uso también turístico de las mismas iglesias, se ha pasado casi todas, ¿no? En un solo color, salmón, blanco, etcétera. Y el blanco también venía de un proceso anterior, ¿no? Del proceso del liberalismo, después de la época colonial. Van surgiendo estos cambios, pero por lo menos sí tenemos iglesias que todavía mantienen ese diseño y ese discurso del color. La arquitectura fue en menor escala también, pero en la parte de Centroamérica se caracteriza más por la escultura que por la pintura, como no así como en México, por ejemplo, o en Sudamérica, que la pintura tiene un valor importante, ¿no? Hay mucha producción de pintura. Aquí la tradición, como la tradición artística es de Guatemala, entonces estaba basado mucho en la parte escultórica, ¿no? Pero sobre todo la grabación, o como podemos decir, el orgullo de la escultura aquí en Honduras, ¿no? De la época colonial, en las iglesias son los retablos. Realmente que los retablos tienen manifestaciones artísticas importantes, ¿no? En escultura, por supuesto, de origen, sobre todo los maestros que realizaron los retablos de origen guatemalteco, que ya tenían esa experiencia en Antigua Guatemala y Nueva Guatemala de la Asunción. Bien, pero bueno, esta lastimosamente no se puede apreciar la imagen del todo, porque, bueno, con los recursos que tenemos en la actualidad, ¿no? Que no podemos salir y ir a tomar mejores fotografías, entonces tratamos de construir la presentación. Pero este es el retablo de la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, ¿no? Que tiene bastante movimiento, una talla muy específica y sobre todo que podemos, siempre que nosotros entramos a las iglesias, ahora ya vamos a entrar, o sea, conmigo, entren conmigo a las iglesias, ¿no? Y entonces dentro de esa iglesia están los retablos, hay retablos principales, como es este, no es un retablo principal, hay retablos laterales que también tienen un culto a una devoción específica y el principal también, pero todos también están caracterizados por tener un orden teológico, o sea, del discurso, no es que está este retablo, pongámosle 10 imágenes porque el 10 es mi número o cualquier cosa, o pongámosle estas imágenes porque a mí me gustan. No, había un orden teológico para colocarlas. Entonces, por ejemplo, casi siempre en todos los retablos, la figura principal va a ser la Santísima Trinidad, ¿no? Una imagen de la Santísima Trinidad. Después de ello, en la parte de la calle central, entonces estará la Virgen María o la devoción principal de ese lugar o de esa iglesia. Y entonces en las calles laterales, a la derecha o a la izquierda, todas las devociones, las imágenes asociadas a este mismo santo, ¿no? A la vida de ellos, ¿no? Entonces, eso es importante, esa lectura. Todo va a tener un contenido importante, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí está la Inmaculada Concepción de María, el santo patrón es San Miguel Arcángel, y alrededor están los otros 6 arcángeles que forman en conjunto las milicias celestiales, ¿no? Que tienen el papel de regular también a Jesús dentro de en el vientre de la Virgen María y a la Virgen María, etcétera, ¿no? Entonces, hoy de luchar contra el mal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos sirenas que van como saliendo, no se puede apreciar mucho acá, pero que representan también que van ahuyentando el mal. Las sirenas representaban el encanto, el mal en ese momento, ¿no? Y bueno, y se vuelve la escultura, como les mencionaba, por ejemplo, el caso de la Virgen de Suyapa es un caso de devoción, ¿no? Es una imagen que estéticamente tal vez no se compara con la Inmaculada Concepción de ahí del retablo de Comayagua o de la catedral, pero que devocionalmente
es la que tiene mayor importancia a nivel nacional y también centroamericano en algún momento, ¿no? Para varios centroamericanos. Y sobre todo, bueno, la pintura que se caracterizó por esto, ¿no? Por ser pintura de este estilo barroco, ¿no? Con mucho claro oscuro, pero una pintura que será solo dedicada a la misma iglesia, ¿no? No había cantidad de pinturas así civiles, ¿no? Más que todo era pintura religiosa, ¿no? Como ella. Entonces, ahora, después de este análisis y también de este recorrido, hablaremos específicamente del tipo de iconografía que nosotros vamos a encontrar en los templos coloniales de Honduras. Entonces, cuando digo el tipo de iconografía, el tipo de imágenes, ¿no? Entonces la podemos dividir, ¿no? Existirá iconografía cristiana, que se refiere a las imágenes de Cristo dentro de estas iglesias, al tipo de imágenes. Iconografía mariana, o sea, de las imágenes de la Virgen María, que sobre todo es un caso importante porque es el que tiene mayor cantidad de imágenes. La Virgen María, una, por la importante devoción y sobre todo también por las diferentes advocaciones y advocaciones regionales que se van construyendo a través del tiempo, ¿no? Bien, y la iconografía de los santos, que es muy amplia, que tal vez no la vamos a alcanzar a ver en la actualidad en esta conferencia, pero que sí es importante dependiendo del mismo discurso o dependiendo de la misma devoción principal o de quienes construyeron la iglesia o qué orden religiosa la administraba, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la iconografía cristiana en los templos coloniales de Honduras, por ejemplo, vamos a identificar que cuando nosotros entramos, ¿no? Esto es importante porque, como le mencionaba, nosotros tenemos que, cuando ya llegamos a estos templos, tenemos que cambiar nuestra idea, ¿no? Es decir, verlo como patrimonio, ¿no? Verlo como arte, ¿no? Ya si no es religioso, si no es devoto, ¿no? Entonces, si es devoto, pues tiene un valor agregado, pero se tiene que ver de esa manera, ¿no? Comprendiendo el mensaje que está allí, el debido respeto. Bien, entonces, por eso están allí esas imágenes, siempre tenían algo que mostrar. Bien, entonces, tal vez muchos dicen, no, qué miedo, yo no quiero entrar a esas iglesias, cuando veo esas imágenes me da temor o me da miedo, está tan seria o me está viendo, me está juzgando, ¿no? Me está viendo, pecador, una cosa así, ¿no? Entonces, no, es cierto que porque había arte muy regional que no era de escuela y había imágenes desproporcionadas y sí, uno cuando estaba pequeño tenía miedo a estas imágenes, ¿no? Pero hay que verlas con estos ojos de patrimonio, estos ojos de artísticos, ¿no? Y de ese mensaje que estaban ahí. Bien, entonces dentro de esta iconografía cristiana, una de las imágenes más conocidas que debería estar dentro de la iconografía de la Santísima Trinidad, ¿no? Que es diferente, pero siempre Jesucristo, cuando hablamos de iconografía cristiana, serían las imágenes relacionadas con la vida de Jesucristo, ¿no? Entonces, en este caso, se va a ver mayormente representado Jesucristo como el Hijo, ¿no? Dentro de estas imágenes de la Santísima Trinidad. Bien, y entonces estará el Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo como el Hijo, y cada uno tendrá, por ejemplo, atributos, ¿no? Esta es otra cosa importante, ¿no? Cada imagen tiene un atributo. Un atributo es como un elemento que es mencionado dentro de la vida de cada santo y se materializa, ¿no? Y se identifica con él por la vida. Entonces, el atributo principal de Jesucristo, por ejemplo, ya será la cruz, ¿verdad? De los santos, algo relacionado con su vida, que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, eso siempre será importante, la cantidad de atributos para identificar cada imagen. Bien, por ejemplo, ya la Santísima Trinidad está las tres imágenes, pero está un triángulo, ese significa la Santísima Trinidad, ¿no? O está el triángulo con un ojo, entonces el Dios Todopoderoso o el Dios Eterno, ¿no? Bien, entonces, y sobre todo estas en algún momento se van a encontrar las tres imágenes con el mismo rostro, ¿no? Entonces triforme o antropomorfo, pero que fueron prohibidas en algún momento, bien,
porque estaban con el mismo rostro del Hijo, y ahora que posteriormente, ya del siglo XVIII para acá, entonces encontramos ya cada uno con su atributo, ¿no? Entonces el Dios Padre va a ser diferente porque sí tendrá también su triangulito, pero está ya más barbado para saber que es el Padre Eterno. Y el Espíritu Santo, pues como ya lo mencionan en las mismas escrituras, en forma de ave, paloma, ¿no? Entonces Jesucristo va a ser representado de esa forma. También encontraremos de la iconografía cristiana el niño Dios. Esto es importante porque no es tan conocido, el niño Dios no es tan conocido en las iglesias, porque sobre todo el culto en la época colonial fue más dedicado a la pasión de Jesucristo, ya porque para la conversión, ¿no? La gente obtenía más conversión viendo las imágenes de sufrimiento de Jesús, ya que las imágenes como muy felices, ¿no? De cuando era niño. Entonces, por ello, ¿no? De siempre mantener en algún momento el temor a Dios, a las imágenes, el respeto. Entonces, no fue tanto, claro, habían lugares donde la devoción principal era el Santo Niño, ¿no? Como el niño de la Veracruz o el mismo niño Dios, ¿no? Claro, pero que siempre iba a estar acompañado, o sobre todo el niño Dios lo íbamos a ver junto con la Virgen o junto con San José, etcétera, ¿no? Pero no siempre solo. Pero ese es como una de la iconografía cristiana, también ese es Cristo niño, ¿no? Bien. Estas todas imágenes son de templos en Honduras, ¿verdad? Todas son ejemplos de templos en Honduras. Y lo que les mencionaba, dentro de la misma iconografía cristiana, entonces encontraremos las imágenes de la pasión de Cristo, ¿no? Desde el momento de la aprehensión y todo lo que pasa en ese tiempo, ¿no? La pasión, o sea, desde la pasión, la muerte, la resurrección, etcétera. Todo esto vinculado con la misma tradición y las mismas ceremonias de Semana Santa. Algo que no vamos a alcanzar a ver y que por supuesto quedará en duda en algún momento, es la parte inmaterial, o sea, las tradiciones religiosas que van acompañadas a estas imágenes, ¿no? Porque una imagen sin tradición o sin devoción no tendría sentido. Entonces, muchas de estas imágenes que eran sacadas, que son imágenes de peregrinación, tienen función o son importantes dentro de una fiesta patronal, dentro de una manifestación religiosa inmaterial, como el Vía Crucis, ¿no? Como el Santo Entierro, etcétera, ¿bien? Que eso ya es otra parte, porque son inmaterial, son en ocasiones, no siempre están dentro de los templos, no están materializados, ¿no? Ahí tiene un valor agregado, un valor intangible. Bien, entonces aquí tenemos estas imágenes de la pasión, ¿no? Que van a ser conocidas casi en todos los templos, porque en un principio existían en todos los templos, porque las manifestaciones o las tradiciones no eran siempre en la calle, ¿no? Eran a veces dentro de la misma iglesia. Entonces tendríamos el Señor de la Columna, por acá el Señor de la Caída, que era como toda esta parte del sufrimiento de Jesús y en camino a la cruz y sobre todo en la aprehensión, ¿no? Una de las más conocidas que la vamos a encontrar siempre casi en todos los templos, si no es en escultura, es en pintura, es el Ecce Homo, ¿no? Es aquí el hombre o el Señor de la humildad. Ya es porque en esta representación que es tan conocida, es cuando se ve a Jesús como el hombre, ¿no? Aquí el hombre cuando usted está pensando, cuando está triste, después de la flagelación, ¿no? Cuando se manifiesta como con toda su humanidad, ¿bien? Y posteriormente en el siglo XVIII se hace muy común estas imágenes que ya están en la entrada de los templos también, ¿no? Sobre todo al lado derecho, cuando uno entra a los templos, los nazarenos. Que los nazarenos es una imagen que después se vuelve una imagen de peregrinación, ¿no? Una imagen que va a la calle, entonces siempre está para ahí. El nazareno, su principal característica es que está cargando la cruz, ¿ya? Y su imagen también es una imagen con su rostro declinado, muy bien, viendo hacia el espectador, hacia el devoto, ¿no? Teniendo esa conexión con él, que es el Cristo
que ve a las mujeres, ¿no?, de Jerusalén, que es el Cristo que ve a la multitud en el Vía Crucis. ¿Ya? Y entonces cuando uno entra al templo es con la imagen primera que uno se encuentra. Entonces, para que veamos este ejemplo, ¿no?, de la relación entre la imagen y el devoto. Y también se encontrarán el Cristo crucificado, ¿no? La imagen por excelencia, la imagen de Cristo, la iconografía cristiana que estará siempre en todas las iglesias, es un Cristo crucificado. Bien, claro, fue una imagen que tuvo en un principio, desde la época medieval, etcétera, tuvo un proceso largo porque era difícil para los mismos cristianos tener al Cristo crucificado, ¿no? Y había forma, entonces, en estos manuales de cómo pintarlo, cómo hacerlo escultura, decía, bueno, es mejor hacerlo que estén los pies separados, porque si estaban juntos tenía que ser un clavo como muy grande, mayor sufrimiento, etcétera. Entonces, y coloco esta imagen de la campa porque es muy poco común, poco común encontrar Cristos crucificados en el exterior de las iglesias, porque era una imagen más bien del interior, o sea, de devoción interior, claro. Entonces, y este su diseño, como lo ven, es aún más antiguo, es antes del siglo XVIII, y es importante decir porque se encuentran pocos espacios también, casi siempre están en el retablo principal, ya, porque es la principal imagen dentro de la iglesia, es el Cristo crucificado, bien, y acompañado también de otras imágenes. Entonces, el Cristo solo es el Cristo crucificado y el Cristo con otros elementos. Por ejemplo, este es un calvario, ¿no? El calvario se distingue cuando lo van a encontrar. Esta imagen será un calvario porque tendrá a la Virgen María, ¿no?, aquí con la daga, como la dolorosa, a María Magdalena y a San Juan, ¿no? Esas tres personas, a veces estará otra más, pero casi siempre están ellos tres al pie de la cruz, ¿no?, como lo menciona también los pasajes bíblicos. Bien, y después de ello, claro, de los Cristos crucificados, lo que más se conoce y se venera sobre todo también son los Cristos negros, que tienen una importancia por la adaptación al culto de las sociedades americanas, de los pueblos indígenas, pero sobre todo que también tienen una tradición europea, ¿no? Hay pues las imágenes negras, como las vírgenes negras, también vienen desde Europa, pero aquí en América tienen un mayor devoción y se quedan y son como las que se adoptan en las vocaciones muy regionales, ¿no? Bien. Y bueno, para acompañar a Jesucristo también están otros atributos, otros símbolos relacionados con la misma vida y muerte de Jesucristo, ¿no? En este caso, las que se llaman las armas Christi. Estas que están en la parte del remate de la Iglesia de los Dolores de Tegucigalpa, y estas otras que están también dentro de la iglesia la Merced de Comayagua, que serán todas las armas relacionadas o estos símbolos relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Como la columna, el látigo, los clavos, martillos, escaleras, vestiduras, el hisopo, la lanza, etcétera. Entonces, estas siempre van a estar relacionadas con él, aunque tal vez no haya una imagen de Cristo, pero si hay estas imágenes, quiere decir que en algún momento estaba una imagen cercana o está dando a conocer también que ese retablo era dedicado a la pasión de Cristo. Asimismo, también hay monogramas o símbolos específicos, ¿no?, como el pez, que simbolizan a Jesucristo, ¿no? Pero que eso ya es otro tema. Bien. Entonces vamos a pasar así rápidamente ya a la iconografía mariana. La iconografía mariana es la que tiene, en este caso, mayor cantidad de imágenes, ¿no?, diferentes, mayor cantidad de vocaciones. Bien, y sobre todo acá en Honduras, la imagen más conocida, la que se va a encontrar en todas las iglesias, que también es una devoción franciscana, bien, porque ellos fueron los que más defendieron esta idea de la Inmaculada Concepción de María. Bien, entonces esa es la que más se va a encontrar. Podemos ver desde ejemplo esta que se encuentra en San Manuel de Coloete, para que vean las diferencias. Esta ya es una imagen de la Inmaculada Concepción del siglo XVII,
bien, de acá a la izquierda de la pantalla, bueno, a la derecha de la pantalla más bien, esta es del siglo XVII, entonces ven que ya es una imagen que tiene menos movimiento en el rostro, que está más seria, ¿no? Viene saliendo como de otro estilo, entonces, porque la iglesia de Colorete y las imágenes todas son del siglo XVII, y no se ha creado, la iglesia no ha dictado un modelo definitivo de Inmaculada Concepción, porque todos estos imágenes traen una historia detrás de ellos, ¿no? Se le pone un atributo, se le quita un atributo, se modifica, se le incluyen otros elementos. Entonces, por ejemplo, aquí sí está la Inmaculada Concepción, ya muy rígida y herética, vertical, sin movimiento, bien, con otro tipo de vestiduras, lo que le dice entonces que es de otro periodo anterior, ¿no? Ya las imágenes de la Inmaculada Concepción, prácticamente del siglo XVIII en adelante, tienen más movimiento, ya solo tienen, ¿cómo se puede identificar? Bueno, la Inmaculada Concepción estará sobre todo con las manos juntas, viendo hacia el cielo, sobre la luna, ¿no? Ese es su atributo, también uno de los atributos principales. Su vestidura será en blanco y azul, en este caso, que representan la pureza, bien, y la firmeza de este dogma de la Inmaculada Concepción, y así van evolucionando. Entonces, la Inmaculada Concepción la vamos a encontrar casi en todos los templos de Honduras, ¿no? Esa es una iconografía específica de la Virgen. Bien, después de ella, y sobre todo en los templos franciscanos, ¿no? Encontraremos entonces ahora la Virgen que representa la orden de los mercedarios, que es la Virgen de la Merced. ¿Cómo podemos representar esta Virgen? Primero, es una Virgen madre, porque la anterior, la Inmaculada Concepción, es la Virgen, ¿no? Pero esta es una Virgen madre, o sea, ya es la madre de Dios, ya está representada como la madre de Dios. Bueno, aquí ven, aquí está el niño Dios y la Virgen, ¿no? Pero que, porque siempre claro, los mercedarios siempre van a querer que su imagen siempre sea muy representativa, tenga mucha vistosidad, pero hay elementos que, bueno, ¿cómo puedo distinguir yo una Virgen de la Merced con una otra Virgen que es Madre de Dios, que tiene el niño también, ¿no? Una Virgen del Carmen, o una Virgen del Rosario, una Virgen de la Candelaria. Bien, porque la Virgen de la Merced sobre todo va a tener los colores de la orden mercedaria, va a ser dorado y rojo, ¿no? O amarillo y rojo. Bien, y tendrá siempre en el frente el escudo de la orden de los mercedarios. Recuerden que ya lo vimos anteriormente, el escudo, que es una orden que surge en España, bien, y sobre todo en esta zona de Cataluña, y tiene como los colores de esta provincia, y muy antigua también, ya de finales de la Edad Media. Entonces siempre tendrá esta distinción, ¿no? Entonces, puede ser confundida, pero siempre tendrá los colores y el escudo ya de la misma orden de los mercedarios. Esta la podemos encontrar en las iglesias mercedarias o en otras colecciones, en otras iglesias que hayan tenido influencia de los mismos mercedarios. Que por supuesto también los mercedarios defendían y utilizaban otras imágenes de la Virgen, pero esta era su imagen principal, la Virgen de la Merced, la Virgen de los mercedarios. Bien. Otra imagen importante que debemos reconocer es la Virgen de Candelaria, ¿no? ¿Por qué? En Honduras no tenemos nosotros mayormente restos o más bien patrimonio de la época de la conquista, ¿no? De este periodo de la conquista, del primer inicio, de la primera llegada de los españoles a Honduras, porque casi en todos estos sitios, ¿no? De la América española, al momento de la conquista, bien, los españoles traían imágenes, muchas imágenes, ¿no? Porque venían de un pasado de reconquista en Europa, de la expulsión de los árabes, de los moros, y entonces habían construido un imaginario también importante como la Virgen de la Conquista, la Virgen de la Victoria, bien, la misma Virgen de Guadalupe, de Extremadura, Santiago Matamoros, ¿no? Y entonces
ellos traían estos imaginarios también de que eran enviados por Dios, por supuesto, también, y sobre todo, estas imágenes las ayudaban a triunfar. Entonces eran vírgenes conquistadoras, se le llamaron, ¿no? Entonces existen pocas vírgenes conquistadoras aquí en Honduras, pero una de las más cercanas a este periodo de las devociones como de primera parte de la época colonial es la Virgen de Candelaria. Casi siempre la vamos a encontrar en todos aquellos poblados que fueron fundados en el siglo XVII aproximadamente. Siglo XVII, estamos hablando de 1600. Bien, entonces, ¿qué vamos a distinguir posteriormente? Ya la Virgen de Candelaria, esta devoción no continúa desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Tiene más auge la Inmaculada Concepción, aunque las dos son como de las principales devociones y de las más conocidas en Honduras. Por supuesto, antes de la devoción que surgiera la devoción de la Virgen de Suyapa y de la época colonial sobre todo. Entonces, después como esta devoción va sustituyéndose por otras, ¿no? Claro, pero sí está presente en todos en los poblados principales, de las primeras fundaciones. Bien, ¿y cómo se va a distinguir una Virgen de Candelaria? Primero, pues como lo dice su nombre, con una vela, una candela, ¿no? Que la tiene en su mano derecha, siempre va a tener una vela encendida o apagada en la mano derecha. Aquí se ve en esta que perdió la vela principal porque son elementos que de la escultura salen, ¿no? Y son proclives a destruirse. Entonces, siempre tendrá en la mano derecha una vela, una candela, por ejemplo, de la Candelaria, y a la izquierda, entonces, tendrá el Niño Dios en sus manos, siempre deberá tener unas aves, unas palomas, una ave del Niño Dios, porque esto hace énfasis a la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Y entonces en la presentación llevaban las aves, los pajaritos y la vela, ¿no? De la presentación. También es conocida entonces por eso como la Virgen de la Presentación. Y bien, y ahora surge las devociones de las mismas iconografía de la Virgen. Encontraremos conocida también la Virgen la Dolorosa o la Virgen de los Dolores. Vean que siempre la mayor parte de imágenes más conocidas o en mayor devoción son las de la Pasión, ¿no? Las que se encuentran en este conjunto de imágenes utilizadas para las ceremonias de Semana Santa. Ya fueron las que tuvieron como más éxito en la población, mayor reconocimiento y que también se le dio mayor énfasis por parte y al culto por parte de la misma iglesia, ¿no? Pero no en todos los poblados, por supuesto. Entonces, la Virgen de los Dolores, en este caso, o la Dolorosa, bien, estará representada siempre como de luto, ¿no? Porque es esta imagen donde cumple la profecía, ¿no? Donde le dice Simeón que una espada le atravesará el corazón. Entonces, siempre va a estar representada. ¿Cómo lo vamos a identificar? Primero, su vestimenta, ¿no? Estará vestida de rojo y negro o rojo y azul, de luto prácticamente, con su mirada hacia el cielo, ¿no? Con las manos juntas, pero entre las manos una daga o 7 dagas, en referencia a 7 dolores que son mencionados en la tradición y también en la Biblia, ¿no? O en los evangelios apócrifos, etc. Bien, esa será como su representación principal, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una dolorosa, pero tiene la ausencia de la daga o de las 7 dagas del cuchillo, pero se ve que en un momento sí lo tuvo por la forma de cómo están las manos, ¿no? También hay una variante de esta misma que sería otra representación, sería la Virgen de la Soledad, ¿no? Esta también se encuentra de esa misma manera, pero con la ausencia de la daga o de las 7 dagas, ¿no? Porque ya es la Virgen que se encuentra sola después de que Jesús ha sido bajado y ha sido sepultado. Bien, entonces esa es la Virgen. Por ejemplo, esta es una de Comayagua, esta está en la Iglesia de los Dolores de Tegucigalpa y fue una devoción muy conocida también, muy interpretada. Bien, ya para finalizar la parte aquí en Honduras, ¿verdad? De las iconografías de la Virgen, de las que podemos encontrar nosotros e identificar en los templos coloniales,
Finalizaríamos con la Virgen del Rosario, ¿no? Faltaría una más, pero la Virgen del Rosario es importante porque ya viene su auge ya con el siglo XVIII, ¿no? Porque en 1743 Honduras pasa a ser parte del arzobispado de Santiago de Guatemala, bien, y una de las imágenes regionales que van a destacar, ¿no? Porque cuando pertenecía a México, la devoción regional era la Virgen de Guadalupe. Cuando se crea el arzobispado de Guatemala, entonces se hace una devoción regional importante, que por ejemplo será el Cristo de Esquipulas, pero viene acompañado también de otras imágenes, como la Virgen del Rosario, que es también la Virgen de otra orden, pero que llega también a Honduras y tiene una devoción muy importante, ¿no? ¿Y cuáles serán las características de esta Virgen del Rosario? Pues siempre estará muy parecida con la Virgen de la Merced, lo único que no tiene el escudo mercedario ni los mismos colores, pero entonces está el niño siempre y sobre todo el rosario. Su principal atributo es el rosario, por eso se llama la Virgen del Rosario, y es una devoción más tardía, por supuesto, ¿no? Por ello, por el uso del rosario, ¿no? Que va desde la época medieval, se va utilizando hasta que queda realmente como un elemento importante dentro de la misma iglesia. Entonces, la Virgen del Rosario, cuando entremos en la iglesia y vemos una Virgen con el niño, una Madre de Dios, una Virgen con el niño y con un rosario en las manos, es la Virgen del Rosario, ¿no? Y si ya tiene un símbolo, un escudo, ¿no? Entonces, si tiene un escudo, entonces tenemos que identificar de qué orden es y entonces será la misma, de esa misma orden, pero siempre con el rosario en las manos, ¿no? Esto es como fue utilizado por muchas órdenes religiosas. Y ya para ir finalizando, entonces, identificaremos por último la Virgen de la Asunción, ¿no? La Virgen de la Asunción es también, que es la patrona de la ciudad de Guatemala, ¿no? Y en Paraguay también, por ejemplo, en Panamá, tiene mucha importancia. Y es porque también está otro proceso de que María no murió, ¿no? Sino que fue asunta al cielo, o sea que fue llevada al cielo. Y este es como la devoción de la Virgen de la Asunción, ¿no? Es que María es llevada al cielo, entonces siempre se va a representar entre nubes, rodeada de ángeles. Bien, aquí ven que está identificada como con alas, o sea que ya está llegando al cielo, ¿no? Es la Virgen de la Asunción, que aquí en Honduras es muy escasa su devoción a la Virgen de la Asunción porque fue parte de otro proceso en otros países de otras órdenes religiosas, ¿no? Y para finalizar, ya, para no aburrirlos más, entonces tenemos la iconografía de los santos. O sea, los santos serán todos aquellos que no están dentro de la iconografía de la Virgen ni dentro de la iconografía de Jesucristo, ¿no? Y que serán santos terrenales y santos celestiales, ¿no? Santos terrenales, los que vivieron aquí en la tierra, y los celestiales, que son parte de la doctrina, del imaginario, de todo, de la misma religión. Bien, y también dentro de estos habrán santos de culto universal, ¿no? Como San José, que es el patriarca de la iglesia, los evangelistas, ¿no? Los 4 evangelios, San Pedro, como ¿verdad? El de las puertas de la iglesia, San Pablo, como el que da la conversión, ¿no? A todos los pueblos, ¿no? Y que es importante aquí porque lo utilizaban como imagen para convertir a los pueblos indígenas, y los arcángeles, ¿no? Que forman siempre parte de ello. Y ahí estarán los ángeles, los serafines, todo lo demás. Y los santos, en este caso, franciscanos y los santos mercedarios. Bien, vamos a ver nada más algunos ejemplos de ellos. En este caso, San José. Esta es una imagen, una pintura, como les decía, en Honduras hay menor grado de pinturas, pero las pinturas que realizaron sí tenían muy buena calidad. En este caso está atribuida a un pintor ya criollo, ya hondureño, José Miguel Gómez, pero aquí se ve ya San José como patriarca, ¿no? Coronado como el patriarca de la iglesia, con el niño, ¿no? Y siempre con un atributo que San José siempre va a ser esta varita. Bien, siempre ser uno de los atributos principales de José, y que va a estar acompañado con el niño en brazos, al pie, ¿no? Por ser el padre adoptivo y el patriarca de la iglesia, ¿no?
en este caso de San José, después de la iconografía de Cristo y de la Virgen María, las imágenes que mayormente existen en las iglesias es la de San José. Esta, como es un santo universal, trasciende las órdenes religiosas, pero siempre tendrá más apego la orden franciscana por él, ¿no? Pero es un santo universal, ¿no? Bien, y lo encontraríamos en esculturas también, más en esculturas en Honduras que en pintura, pero hay unas pinturas de excelente calidad como esta. Y los evangelistas, ¿no? No, los evangelistas siempre están en conjunto, siempre están dentro de un mismo lugar, sobre todo los cuatro evangelios, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, pero dentro de ellos existen atributos que se los identifican, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde uno los puede encontrar los cuatro con sus atributos muy bien elaborados es en la cúpula, en el interior de la cúpula, que son llamadas las pechinas, esta parte de la iglesia catedral de Tegucigalpa, ¿no? Ahí están los cuatro, uno en cada pechina, pero quise variar, ¿no? Ponerlos en qué otros lugares existían. Y, por ejemplo, también en la catedral de Comayagua están rodeando al retablo de la Virgen. En este caso, ¿cómo vamos a distinguir nosotros los evangelistas, no? Porque existían modelos iconográficos, es decir, que casi el rostro de San Juan, de Jesucristo, de San Mateo, era el mismo, ¿no? Porque los artistas se basaban en estos modelos que ya estaban en los ejemplos de dibujos, no eran a inspiración en este caso. Entonces, por eso crearon también estos atributos. Sobre todo, ¿no? A San Juan, cuando encontremos un santo y no veamos quién es, si tiene un águila cercana, aquí tiene el águila San Juan, tal vez no se nota muy bien, pero aquí tiene el águila, entonces será San Juan Evangelista, ¿no? Porque el otro santo de mucha devoción, que es San Juan Bautista, tendrá siempre un cordero, ¿bien? O identificado como que está bautizando a Jesús, pero casi siempre está identificado como el cordero, ¿no? Y en este caso, los cuatro evangelios, San Juan Evangelista estará identificado como un águila. San Marcos, que es el otro evangelio, muy conocido también, bastante en la imaginería colonial, su principal atributo será un león. Bien, estos están basados en escrituras también, en la tradición religiosa. Y por acá tenemos los otros dos, que estos están en Comayagua, al otro lado de este sagrario están estos otros dos también. En este caso, San Lucas estará identificado con un buey y San Mateo identificado con un joven al lado, una persona, porque con él inicia la descripción de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Entonces, siempre que vean esto en una iglesia, van a decir, bueno, estos son los evangelistas. Es raro que vayan a estar separados. Si están separados es porque la iglesia o el retablo está en honor a este santo, ¿no? A San Marcos, como en Gracias, por ejemplo, ¿no? Pero siempre estarán en conjunto cerca de la misma Virgen o del mismo Jesucristo. Bien, estos son santos universales también. Y los arcángeles, por supuesto. Los más conocidos, San Miguel Arcángel. Hay mucha imaginería y iconografía de San Miguel Arcángel en los templos coloniales. En este caso, San Miguel Arcángel está con las pesas, también identificado que tiene al dragón en los pies, venciéndolo con una espada o con una lanza. El otro arcángel, ¿no? San Gabriel, que es el anunciador, con las manos extendidas. San Rafael con un pez, etcétera. Ya ustedes los identificarán siempre, bueno, y serán identificados como arcángeles porque tienen alas y el cuerpo completo también. Bien, y los santos franciscanos por excelencia, ya para finalizar, ¿no? Que los vamos a encontrar en todas las iglesias franciscanas o en otras iglesias de tradición franciscana. San Francisco de Asís con los estigmas, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Una de los atributos más distinguidos, y San Antonio cargando el niño, ¿verdad? Y la fe, también la Biblia. En este caso, los santos mercedarios, San Pedro Nolasco, que igual su principal identificación será que tiene el escudo de la orden en el pecho, ¿verdad? Y otros muy conocidos, aparte de la Sagrada Familia, que estará siempre Jesús, José y María,
la familia de Dios, ¿no? En este caso, la incorporación de San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta imagen que es de la Iglesia de los Dolores, la Santísima Trinidad, por supuesto, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, Dios Hijo, ¿no? En niño, ¿no? Lo sostiene la Virgen María, a su lado Santa Ana, la madre de la Virgen María, y San Joaquín, el padre de la Virgen María, y por acá San José, el padre adoptivo de Jesús. Esta se es considerada como la familia de Dios o la Sagrada Parentela. Bien, entonces esa será otra de las imágenes conocidas que tienen un conjunto de santos, bien, también en una misma iconografía. Hasta aquí llego porque podríamos estar pues toda la tarde, sería como un taller más bien para hablar de la iconografía de cada santo, pero sí, ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que ya, bueno, con alguno de estos que hemos mencionado, que ya hemos visto cuando ya lleguemos como turistas a una iglesia, a un templo, entonces podamos comprender lo que ahí está y podamos valorar nuestro patrimonio como ese enlace, ¿no? Como de nuestro pasado y bien, el reconocimiento y valorarlo para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, licenciado Carrasco, por su valiosa enseñanza, la cual es de mucha importancia y ha ampliado nuestras perspectivas acerca de la identificación del patrimonio religioso colonial en Honduras. Ahora le daremos lectura a las preguntas y comentarios del público y enseguida pregunta Idania Martínez, ¿cuál es la institución o instituciones donde se pueden reportar anormalidades con el manejo y preservación de bienes históricos? Muy bien. Será con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, ¿no? En la zona norte pues tiene sede en la Lima, en el centro en Comayagua y acá en Tegucigalpa, Copán. Se pueden enviar en los correos y comunicación al Instituto de Antropología e Historia. Ahí se reporta cualquier anomalía en el manejo de estos y posteriormente, dependiendo del caso, ¿no? También existe la Fiscalía de Patrimonio Cultural y EGNIAS. Ok, a continuación, Eliseth Paine, ¿podría decirme de cuánto data la devoción a la Virgen de Guadalupe? Bien, existen hay dos diferencias, ¿no? La Virgen Guadalupe de Extremadura, que es la Virgen de España, una de las principales devociones, que esta es de principios, desde la conquista prácticamente. Esa es desde el siglo XVI, ¿ya? Y la Virgen de Guadalupe de México, que es una Inmaculada Concepción en su figura iconográfica, también es una devoción del siglo XVI, bien, que es la que realmente se conoce y llega aquí a Centroamérica y sobre todo a Honduras y Guatemala, ¿no? En esta relación principal con el arzobispado de México, cuando se dependió en los primeros años del siglo XVI y XVII. Entonces, ambas aquí en América son del siglo XVI, pero ya en Europa, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de Extremadura es de finales de la Edad Media, ¿no? De la Baja Edad Media, esta devoción, ¿no? Que llega más que todo a Sudamérica, y la Virgen de Guadalupe, por supuesto, acá. La Virgen de Guadalupe de México, que llega aquí a Centroamérica, ¿no? En el siglo XVI. Ok, ahora pregunta David Alejandro Ramos, ¿la Catedral de San Pedro Sula es barroca, es franciscana o mercedaria? Fíjese que la de San Pedro Sula no tiene en este momento, porque ha sufrido bastantes cambios, ¿no? Sí tiene elementos barrocos, pero tiene mayormente elementos neoclásicos y es una catedral, en este caso, más que todo alejada de estas órdenes religiosas, una catedral más diocesana, ¿no? Pero sí tuvo, en este caso, San Pedro Sula tuvo mayor presencia franciscana. Entonces, puede existir de ambas órdenes, bien, o solo nada más un discurso más universal.
Para terminar, Joana Carranza pregunta ¿qué significan las lanzas de la Virgen de los Dolores? Las dagas, en este caso las dagas, es una tradición religiosa pues de hace mucho tiempo, ¿no? Que fue construida por una orden llamada los servitas y sobre todo también dentro de las mismas escrituras por la profecía de Simeón, cuando le dice que cuando ya llevan la presentación de Jesús al templo y le dicen a ti una espada te atravesará el corazón, y eso significa entonces la muerte de Jesús, o sea, todos los dolores que experimentó la Virgen María como madre, ¿no? La muerte de Jesús, el dolor principal, la huida a Egipto, ¿no? Y etcétera, ¿no? La flagelación, y van una secuencia de dolores del sufrimiento que ella vivió con Jesucristo. Ok, hay muchas preguntas y comentarios y lastimosamente por factor de tiempo no podremos darle lectura a todas, pero poco queda decir después de la brillante conferencia que hemos escuchado de parte del licenciado Carrasco, así como la intervención de los participantes. Podemos concluir que es muy importante saber sobre el tema identificando el patrimonio religioso colonial en Honduras. Para finalizar, queremos presentar un diploma de agradecimiento. La Universidad de San Pedro Sula, la Escuela de Turismo, otorga el presente reconocimiento al licenciado Nelson René Carrasco Casco por su apoyo y participación en la conferencia Identificando el Patrimonio Religioso Colonial en Honduras, organizado por la asignatura de Organización de Congresos y Convenciones, impartido vía Google Meet el 23 de julio de 2021. Firma Máster Lenny Karina Rivera, Bautista, directora de Escuela de Turismo. Firma Máster Fanny Maribel Suazo, docente de Congresos y Convenciones. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Ok. Hemos llegado al final del evento. Muchas gracias a todos y pues tengan un buen día. Gracias. 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 Muchas gracias.